Vamos a revisar lo que es la base de datos, partiendo por el demo que está publicado, que este está en la carpeta de los demos de Java. Básicamente, lo que nos interesa de acá está en el modelo, y son estas tres clases: la liga, liga dado y liga service. La liga es el objeto tradicional, la clase, digamos, directa. Acá no hay nada nuevo, es crear el objeto, crear como la clase producto. La que nos interesa a nosotros es la liga dado. Bueno, la liga service es como el controlador. Voy a agrandarle el letral. Este es como el controlador. Entonces lo que hace es genera un objeto de liga dado, y cuando yo le pido todas las ligas, lo que hace es llamar al data access, que es el dado, y pedirle todas las ligas. Si le pide una sola liga, se la pide al dado. Solamente el controlador está entre nexo entre mis clases dado y la interfaz. Y el dado, que es el que nos interesa, es el que hace toda la pega. Acá se genera el data source, el connection, el statement, genera la liga, inicializa la conexión, crea la conexión de la base de datos, crea el statement, lo prepara con la información que queremos, obtiene la información, genera el iterador y retorna el resultado. Nosotros vamos a trabajar con una clase que preparé que se llama db, que incluye la mayoría de este código que está acá, cosa que no tengamos que estarlo incluyendo nosotros a cada rato, y solo hagamos uso de la clase que ya está encapsulada. Entonces, vamos a partir creando un proyecto nuevo. Web Application. Ejemplo, base de datos completo. Java 5, GlassFit. Ningún framework. Y nos vamos a ir a los servidores y nos vamos a asegurar de que el GlassFit esté corriendo, start, y nuestra base de datos también esté corriendo. Entonces lo primero que vamos a hacer es trabajar con la base de datos. En la base de datos seleccionamos JavaDB, nos aseguramos de que esté corriendo el servidor, start server. Si está corriendo el servidor, creamos una base de datos nueva. A la base de datos le vamos a poner demo. Usuario prueba, password prueba. Una vez que nosotros creamos la base de datos, nos aparece la conexión acá. Ahí está la base de datos demo. Le ponemos conectar y tenemos la base de datos ya funcional. Para nosotros poblar la base de datos tenemos que ejecutar un comando. Y acá tenemos que escribir el código para crear nuestras tablas. Ese código tiene que ser un script que tienen que tener ya preparado, cosa que lleguen y copien el script. El formato es como ese. Por ejemplo, acá he creado, al borrar las tablas, crear una tabla padre. Este es el caso, digamos, que tiene todos los elementos que yo creo que podrían necesitar. La tabla padre tiene el ID, el generated always as identity significa que es correlativo, o sea, es como el autonumérico, o el identity del MS SQL. Autoincremental. Después el nombre del padre, que va a ser un varchar de 30, y le estoy diciendo que la clave primaria va a ser el ID del padre. Después de crear una tabla hijo,
Y de hijo, también autoincremental, integer, generated always as identity. Y del padre, un entero, nombre del hijo, varchar, primary key, el ID del hijo, que va a ser el autonumérico, y foreign key, el ID del padre. Y ahí le digo que referencia a la tabla padre, que sería la tabla que nosotros creamos acá. Ahí yo tengo la referencia entre las dos tablas. Entonces eso es lo que van a tener, por ejemplo, cuando trabajen con productos y categorías o cuando trabajen con los usuarios y el carro de compra. Y luego acá hay algunos valores insertados. Insert into padre e insert into hijo. Entonces vamos a probar con este mismo ejemplo. Ahí creo las tablas. Entonces, primero trato de borrar las tablas, me salió un error acá porque no existen estas tablas. Luego creo la tabla padre, creo la tabla hijo, inserto 3 elementos en padre, inserto 3 elementos en hijo. Ponemos refrescar, nos aparece el usuario de prueba, tablas, tenemos la tabla padre y tenemos esa información almacenada, Juan, Pedro y Mauricio. Entonces ahí tenemos lista la base de datos con la que vamos a trabajar. Ahora tenemos que generar la conexión con esa base de datos. Entonces nuestra base de datos se llamaba demo. Nosotros la primera vez creamos la conexión desde acá. Desde el mismo servidor nos vamos a admin console. Acá, bueno, esta consola iba a ser un poquito, podemos crear el pool de datos y el resource. Otra alternativa de generar lo mismo es directamente desde el proyecto. Entonces nosotros en nuestro proyecto, bueno, tenemos primero el index. Vamos a poner ejemplo, base de datos. Y lista contenido tabla padre. Vamos a agregar un link. Lista padre.view y que cierre. Vamos a ejecutar nuestro proyecto. Lista el contenido tabla padre. Obviamente todavía no tenemos hecho el server. Entonces, para que eso funcione tenemos que hacer un servlet, archivo nuevo, servlet, listar padres, servlet. ¿En qué package? View, porque es de interfaz. Y listar padres.view. Le agregamos al tiro el pattern. Se va a llamar listar padres servlet, nosotros lo vamos a usar como listar padres.view. Y en el servlet lista de padres. Entonces ahí tenemos el servlet funcionando.
Y ahora, para que efectivamente liste los padres, vamos a incorporar la base de datos dentro de nuestro proyecto. Entonces, en el proyecto nosotros podemos ir a New, agregar nuevo elemento. Yo pongo otro para que me muestre el menú. Nosotros podemos ir directamente acá a Glassfit y generar un connection pool, que es lo mismo que hacíamos desde el otro lado. Puede ser más cómodo acá, puede que lo quieran hacer de la página web. Da lo mismo, genera lo mismo. Entonces, connection pool, el nombre que le vamos a dar, connection pool demo, que era el nombre de la base de datos. Me dice qué conexión, y acá me muestra las conexiones que tengo. Voy a seleccionar la demo. El cliente data source, que es el mismo, data source, y las propiedades de conexión, que las saca de la base de datos. Localhost, el número de puerto, el nombre de la base de datos, el usuario y el password. Son los mismos 5 atributos que teníamos que dejar al otro lado. Acá nos da algunas configuraciones, el tamaño del pool de datos. Nuevamente, con esto no es necesario modificarlo. Y ahí nosotros creamos el pool de conexiones. Si es que nosotros lo vemos en el servidor, nos aparece ahí Connection Pool Demo, que es lo mismo que si lo hubiéramos creado desde el otro lado. Y una vez que tenemos el demo, nos falta Glassfit, el resource, JDBC, el Connection Pool, y el JDBC Resource. Usar una conexión existente, Connection Pool Demo, el nombre que le vamos a dar ahí, JDBC slash demo le vamos a poner. Y propiedades adicionales no necesarias. Entonces ahí agregamos lo que es el pool de conexiones y el recurso de JDBC. Ahora, para que funcione necesitamos agregar las clases de conexión a la base de datos. Y nosotros vamos a trabajar con este modelo. Acá está una clase que se llama BD, base de datos, y tiene todos los elementos que están contenidos en el DAO. El data source, el connection, el statement, y tiene 3 métodos. Conectar, que lo que hace es generar la conexión, y lo que nosotros debemos preocuparnos es de cambiar el data source, dónde nos vamos a conectar, que es esta línea de acá. Eso es lo único que debemos modificar. En este caso voy a copiar el archivo a nuestro proyecto. Voy a crear una carpeta model. Apareció el package model y BD. Esta es la clase de BD y lo que nosotros debemos modificar es la conexión. Javacom en JDBC, en vez de película BD, este se llama demo. Es el nombre que nosotros usamos. El nombre es todo eso.